hacerte el tonto y no ponerle la venoclisis. ¿Me entendés? O le querés dejar el trabajo a tu compañero. Entonces, no. Entonces se No, trata de eso. muchas veces lo hacen cuando se van los pacientes a hacer alguna tomografías con contraste, directamente los Sí, dejan sin también. vía, los dejan sin vía, cosa de que cuando le vayan a hacer el estudio dice, bueno, no tenía acceso periférico, directamente que se lo pongan en la clínica. Y no muchas veces lo hacen. Por ahí mandan al paciente de vuelta por no tener la venoclisis puesta. Uf, unas veces que nos han mandado de vuelta a los pacientes de tomografía, porque ellos te exigen un acceso venoso para poder colocar el contraste, ¿sí? Y eso es una acción de enfermería, chicos. O sea, a ver, que te diga, vos tenés, sos responsable de que el paciente tenga una buena vía periférica con un buen conector para poder pasar el contraste endovenoso. Eso es un trabajo nuestro, chicas. El que te diga, y si te dice el técnico de tomografía, che, mandame el paciente con menoclisis, porque es tu trabajo, ¿me entendés? O sea, tiene que haber un caso muy especial como para que el técnico en tomografía lo haga él. Generalmente no lo saben hacer a la venoclisis. ¿Me entendés? Los médicos no saben hacer venoclisis. Es un trabajo nuestro, chica de enfermería. Si le vamos a dejar todos los trabajos a los médicos, entonces a nosotros cada vez vamos a tener menos trabajo para hacer y vamos a tener menos campo para activar. Entonces, no. O sea, son trabajos nuestros y que tenemos que defenderlos, ¿sí? Porque para eso nos formamos para eso, para tener nuestro campo de acción completo, como corresponde, ¿sí? Eso está más que aclarado, ¿no es cierto? Sí, profesora. Bien. ¿Alguna otra pregunta del examen? ¿Alguno Profe, que quiera hacer otra pregunta? había en un caso que no me acuerdo bien si que tenías que escupir, o vomitaba con sangre o escupía con sangre, no me acuerdo. Y a esa Vomitaba. vomita. Escupida no se dice. Bueno, perdón, es para, no me acordaba bien. Bueno, vomitaba. La alimentación era alimento blando o directamente no se da. No, no, directamente cuando vos tenés un paciente con vómitos, ¿sí? O tenés Dieta pacientes cero, digamos. con hematemesis, ¿sí? Que es vómitos con sangre, ese paciente va a tener una dieta cero. Ese paciente no puede comer. O sea que si vos pusiste dieta blanda estaba mal, porque ese paciente está en dieta cero, ¿sí? Un paciente está con vómito. O no le puedes dar de comer a un paciente que está con vómito. Tiene que tener dieta cero, por lo menos por 24 horas, hasta que se restablezca. Ni se inyecta nada, no, no se le coloca nada, Sí, solo no come nada. doble vía periférica. En este caso, si un paciente con una hemorragia, con hemorragia, sí o sí tiene que tener doble vía periférica, ¿sí? Para administración de líquidos. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Así yo comienzo con el tema nuevo. No sé si algunos de ustedes puedo entrar a la plataforma, que hay dos videos relacionados a lo que es las necesidades, el aparato urinario, ¿sí? Sistema urinario. Este, no sé si algunos lo vio, pero está muy, muy instructivo, está muy bueno. Sí, Este, profe, yo lo así pude ver. lo viste. Está muy bueno. Y la última también de las infecciones también la estuve viendo. Las infecciones urinarias, sí, está buenísimo. Así que bueno, les recomiendo que lo vean porque, bueno, ¿se acuerdan el video de las respiraciones de Kussmaul? Bueno, estas van a ser videos también instructivos, pero que también van a entrar dentro eh, eh, mm, de una de un examen, ¿sí? El próximo examen que tome va a ser, ya que estoy hablando de examen, va a ser después de las vacaciones. O sea, les voy a dar tiempo para que estudien todos los temas que yo vaya a dar durante junio, que ya estamos terminando prácticamente,
todo junio y parte de julio, porque ustedes se van el 9 de julio entran en vacaciones, yo les estaría tomando el segundo parcial en la primer clase después de las vacaciones. No sé cuál es la primer clase, no sé qué fecha tiene, pero va a ser la primer clase presencial después de las vacaciones, el próximo examen. Y va a constar de todos los temas que vaya dando yo desde ahora, desde hoy, hasta que terminemos las clases antes del 9 de julio. ¿Entendido? ¿Lo entendieron todos? Profesora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Bien, entonces vamos a empezar con el sistema renal, ¿sí? El sistema renal está compuesto por dos riñones, ¿sí? Dos riñones que normalmente nosotros tenemos dos riñones, ¿sí? Han habido casos en los cuales hay personas que han nacido con un solo riñón, ¿sí? Y se puede vivir con un solo riñón. Entonces, normalmente tenemos dos riñones, pero genéticamente podemos llegar a tener un solo riñón y poder vivir lo más normalmente, ¿sí? Es más, hay personas que no se han dado cuenta, o sea, no sabían que tenían un riñón. Se han venido a enterar cuando han sido grandes, se han hecho estudios, ecografías y ahí han salido como que tienen un solo riñón. Pero nunca han tenido problemas, ¿sí? Así que se puede vivir con un solo riñón. Entonces, estos riñones, los dos riñones están localizados en la parte posterior del sistema digestivo, ¿sí? En la parte posterior del sistema digestivo, o sea, atrás del sistema digestivo, ¿sí? Justo al lado de la columna vertebral, ¿sí? En ambos lados de la columna vertebral. Cada uno de los riñones, si ustedes tienen ahí si pueden visualizar algún dibujo, algo del sistema urinario, puede ver que hay arterias, unas arterias, las arterias principales, ¿sí? Y Profe, sí. profe, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo porque se me cortó? Que el sistema renal, ¿sí? El sistema renal está compuesto por dos riñones, ¿sí? Estos dos riñones están ubicados justo detrás del aparato digestivo, ¿sí? A ambos lados de la columna vertebral, ¿sí? Estos dos riñones, ¿sí? Cada riñón recibe sangre de la arteria aorta, ¿sí? Esta arteria aorta, o sea, la arteria aorta es la que baña de sangre a estos dos riñones, ¿sí? Estas arterias, a medida que van ingresando, ¿sí? A medida que van ingresando a los riñones, ¿sí? Estas arterias se van achicando, ¿sí? Van achicando su luz, ¿sí? Y se van transformando en arteriolas, ¿sí? O capilares, serían más chicas, ¿sí? Serían más chiquitas, a medida que van ingresando al riñón, ¿sí? Entonces, a medida que van ingresando las arterias al riñón, van tomando el nombre de arteriolas, ¿sí? A medida que van entrando, ¿sí? Y van bañando todo el sistema renal. La sangre fluye desde la arteria renal hasta las arterias más pequeñas, ¿sí? Denominadas arteriolas, ¿sí? Cuyo tamaño va disminuyendo en forma progresiva.
Va disminuyendo a medida que va entrando a los riñones. Entonces, dentro de los riñones tenemos, ¿sí? Unos aparatitos llamados glomérulos, ¿sí? Estos glomérulos, ¿sí? Están compuestos por infinidades y millones de arteriolas, ¿sí? Es como si fuera un ovillo de lana, ¿sí? Este ovillo de lana que está lleno de lana, ¿sí? Van a ver que es parecido a un ovillo de lana. Entonces esa lana vendría siendo las arterias, ¿sí? Que está lleno de arterias, ¿sí? Estos glomérulos. Y que son microscópicos, ¿sí? Estos glomérulos están bañados de capilares, ¿sí? De arteriolas y de capilares, ¿sí? Esas lanitas vendrían siendo los capilares. Después tenemos las nefronas. La nefrona es la unidad funcional. Se le denomina unidad funcional del sistema renal, ¿sí? Así como tenemos la unidad funcional del sistema respiratorio, que serían los alveolos, la nefrona es la unidad funcional del sistema renal. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Las nefronas son microscópicas, ¿sí? Estas tienen la función de filtrar la sangre y de producir orina, ¿sí? El riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas. Cada nefrona está formada por un glomérulo, ¿sí? Que es el que yo les decía recién, el glomérulo, que está todo compuesto por diferentes millones de arterias y capilares, ¿sí? Entonces, Profe, disculpe que la interrumpa. Dice el compañero Alan Maldonado si lo puede aceptar, que ahí logró prender el celular. ¿sí? ¿Sí? No sé por qué no entró antes. Estaba con la Angie. Estaba conectado con Angie. Ahí logró cargar el celular y se va a conectar. Bueno, está bien, no hay problema. Profe, ¿qué dijo? ¿Que cada nefrona qué? Cada nefrona son unidades microscópicas que filtran la sangre y producen orina, ¿sí? En cada nefrona está compuesta de millones de glomérulos, ¿sí? Esta nefrona está formada por millones de glomérulos, ¿sí? O sea, la nefrona adentro tiene millones de glomérulos, que era lo que yo le decía, que eran como ovillitos de lana, dentro de la nefrona, ¿sí? Están íntimamente ligados uno del otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del sistema renal? Que está compuesto por la nefrona y los glomérulos. ¿Cuál es la función? La función es filtrar la sangre de los desechos, de aquellos desechos que la sangre nuestra no necesita. Entonces, el glomérulo y la nefrona, la función de ellos es filtrar la sangre, o sea, separar lo bueno y lo malo. Lo bueno va a seguir funcionando dentro de las arterias y dentro de las arterias y de las arteriolas, ¿sí? Y de los pequeños vasos. Y aquellos desechos que no necesitamos, lo va a producir, lo va a transformar en orina. Entonces, espérenme un segundito.
Perdón, que llegaron mis nietas y esto es una revolución. Bueno, entonces decíamos que el glomérulo, ¿sí? Y la nefrona tiene la función de filtrar la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Al filtrar la sangre, lo bueno, ¿sí? Aquellos productos que nos hacen bien digamos, al funcionamiento del corporal, quedan en la sangre. Y los desechos que no sirven se van a transformar en orina, ¿sí? Ese es el funcionamiento. Es de filtración, absorción y excreción. Claro. Sí, ya vamos a llegar a eso, ¿ah? Eso es lo primero que quiero que ustedes sepan. Estaba repasando morfo, profe. Sí, sí, los otros chicos me dijeron lo mismo. Bueno, ya que quieren repasar morfología, fisiomorfología, vamos a ver todo lo que contiene los riñones, no solamente los glomérulos y la nefrona, sino que hay otras cosas también. Está compuesto por una médula. Bueno, ahora les voy a explicar bien. Cada nefrona está formada por un glomérulo rodeado por una estructura con una pared muy delgada en forma de tazón, que es la cápsula de Bowen. Está todo en los dibujos que ustedes tienen en el libro, ¿sí? La cápsula de Bowen. Un conducto diminuto, que es un túbulo, ¿sí? Que drena líquido desde un espacio de la cápsula de Bowen y de un conducto colector que drena la orina, ¿sí? Estos conductos son los que van a recibir la orina que va a producir el glomérulo, ¿sí? El líquido se convierte en orina, ¿sí? Todo ese líquido que va a filtrar la sangre, ¿sí? Lo va a convertir en orina, ¿sí? Cuando llega a los conductos colectores, desde el túbulo, ¿sí? Desde los túbulos. Cada túbulo tiene 3 partes conectadas entre sí. El túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, ¿sí? Esos son los túbulos que van a recibir ese líquido de desecho, ¿sí? Los riñones constan de una parte, se fijan en los dibujos, tiene una parte externa que, como su palabra lo dice, es la corteza del árbol, que la parte de afuera, bueno, la corteza del riñón es la parte externa. Y una parte interna, tiene el riñón, una parte interna que se llama médula, ¿sí? Todos los glomérulos están localizados en la corteza, ¿sí? En la parte, digamos, externa. Mientras que los túbulos que se encuentran tanto en la ¿sí? Se encuentran tanto en la corteza como en la médula. ¿Por qué? Porque son los que van a trasladar la orina hacia afuera, ¿sí? Van a estar en los dos lugares. Profe, Sí. ¿lo puede volver a explicar, por favor? Bueno, ahí te digo. Bien, vamos a explicar de vuelta. Cada nefrona está formada por un glomérulo, eso lo sabemos, rodeado por una estructura con una pared muy delgada en forma de tazón, la cápsula de Bowen, ¿sí? La cápsula de Bowen, digamos que rodea al glomérulo, ¿sí? Bien. Con un conducto diminuto que se llama túbulo. Este túbulo que drena líquido desde un espacio en que la cápsula de Bowen, ¿sí? La cápsula de Bowen está dentro del glomérulo y de un conducto colector que drena la orina. El líquido se convierte en orina cuando llega a los conductos colectores. Recién ahí
se convierte en orina. ¿Dónde se convierte en orina? En los conductos colectores. Antes es líquido de desecho. ¿Mm? Entonces, ¿dónde se convierte en orina? En los conductos colectores. Cada túbulo tiene 3 partes conectadas entre sí. El túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Son cañitos, digamos, como para que explicarlo más con la palabra popular, así, son cañitos, que son los que van a llevar la orina, esos túbulos. Los riñones constan de una parte externa, que es la corteza, ¿sí? La parte, digamos, de afuera, ¿sí? Del riñón. Corteza. Y una interna que se llama médula. La parte interna del riñón es médula. La parte externa del riñón es corteza. Todos los glomérulos están localizados en la corteza, ¿sí? Ustedes van a ver en el dibujito, si lo tienen, van a estar todos los glomérulos localizados en la corteza, mientras que los túbulos se encuentran dentro de la corteza como en la médula. O sea, van a estar en la corteza y en la médula, todos estos túbulos. Entonces, la orina drena desde los conductos colectores de muchos miles de nefronas dentro de una estructura en forma de cádiz, ¿sí? Cada riñón tiene varios cálices que drenan en una sola cámara central. O sea, hablando bien, ¿sí? ¿Qué hace? Todo el líquido, ¿sí? El líquido de desecho que va a filtrar el riñón, se va a convertir en orina recién en los túbulos, ¿sí? Anteriormente va a ser líquido, ¿sí? Entonces los túbulos se convierten en orina y después se excreta por los uréteres, que ya vamos a continuar con eso. Pero estamos viendo la parte interna del riñón, ¿sí? Que digamos que es la parte más difícil, que es la parte dentro del riñón, ¿sí? Entonces, ya dijimos que la función del aparato renal, de los riñones, es filtrar la sangre, ¿sí? Filtrar y excreción de residuos. ¿Sí? La función principal de los riñones es la filtración de sangre y la eliminación o excreción de los productos metabólicos de desecho y del exceso de agua. A ver, todo es un equilibrio. Generalmente el riñón es un equilibrio de líquidos, ¿sí? Después lo vamos a ver, líquidos y electrolitos, en la clase, en otra clase, líquidos y electrolitos. El riñón es una balanza, ¿sí? Que es una balanza que mide líquidos, ¿sí? Y si hay un exceso de líquido, en lo que es el cuerpo, ¿sí? El riñón lo va a eliminar, ¿sí? Si el riñón anda bien, si el riñón funciona, va a eliminar agua, ¿sí? Entonces, hay un equilibrio, yo tengo mi cuerpo, tengo un equilibrio de líquidos, ¿sí? Entonces, mis riñones funcionan bien, ¿sí? Entonces, ese exceso de agua, ¿sí? Que yo tengo dentro de mi cuerpo, lo voy a eliminar por la orina, ¿sí? También voy a eliminar sodio, potasio, cloro, glucosa y bicarbonato. Además de muchos fármacos que son eliminados por el riñón, ¿sí? Por ejemplo, el ketorolac está prohibido a los pacientes renales porque es una medicación que se excreta por los riñones
entonces no debería ser administrado, ¿sí? A un paciente renal. Pero hay mucha medicación que se elimina por riñón. ¿El diclofenac, profe? Y la mayoría, sí, el diclofenac también. La mayoría de los fármacos se excretan por riñón. Por eso nosotros como enfermeros tenemos que prevenir la medicación futura. A ver, yo no sé si algunos de ustedes tienen que tomar medicación, alguna medicación que no puede, que tienen que tomarla y no pueden, ¿sí? Pero siempre es bueno prevenir, siempre es bueno tener una buena alimentación, ¿sí? Hacer ejercicio físico, tomar mucha agua, no fumar, no tomar drogas, no tomar alcohol. Entonces, bueno, de esa forma nosotros, cuando seamos grandes, tengamos una cierta edad, hay que evitar y prevenir tener que tomar medicación, ¿sí? Nos tenemos que controlar la presión, tratar de eliminar la sal, no por completo, pero tratar de no tomar mucha sal, mucha grasa, tratar de llevar una alimentación saludable, no comer tanta carne, ¿sí? Aunque la carne tiene proteína y es buena, pero no comer en exceso la carne roja, ¿sí? Porque eso también, ay, me parece que se me va a apagar, esperen un segundo. Ahí está. Bueno, eso. Entonces, para evitar estos problemas renales, tenemos que prevenir desde muy jovencitos, como ustedes, que son todos jóvenes, ¿sí? Y evitar aquellos excesos de alcohol o de drogas y de cigarrillos y bueno, y eso, ¿sí? Desde ahora nomás tenemos que prevenir, ¿sí? Entonces, como les decía, se excretan también fármacos. Bien. Hasta ahí llegamos hasta el glomérulo. Sabemos que se excreta productos metabólicos, de desecho, el exceso de agua, de electrolitos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloruro, la glucosa, bueno, en fin. Se excreta todo eso, eso es lo que filtra el riñón, ¿ah? Después, otra de las funciones del sistema urinario es la regulación de la presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, el riñón es uno de los órganos blancos, ¿sí? Se les llama órganos blancos porque son esenciales para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Los riñones, el corazón y el cerebro, se les llama órganos blancos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ayuda a regular la presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, mediante la secreción del sodio o el exceso del sodio, ¿sí? Si se excreta muy poco sodio, si el riñón excreta muy poco sodio, es probable que la presión arterial aumente. Los riñones también ayudan a regular la presión arterial mediante la producción de una enzima denominada renina, ¿sí? Entonces, cuando la presión arterial disminuye por debajo de los niveles normales, los riñones liberan renina. Supóngase que vos tenés una presión arterial menor a 100, menor a 90 milímetros de mercurio. Se activa la renina, naturalmente, el riñón activa la renina, esta hormona, y se va a producir una normalidad de tu presión arterial, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando los niveles de presión arterial son elevados? Suponete si es una presión arterial
altas, una hipertensión, ¿sí? ¿Qué pasa con el riñón cuando... Hay una retención de líquidos. Claro, sí, esa es una. En estos casos hay un sistema renina-angiostensina, ¿sí? Que regula la presión arterial. Generalmente el paciente renal tiene presiones altas. ¿Por qué? Porque este sistema renina, angiostensina, aldosterona, se llama así, sistema renina, angiostensina, aldosterona, no se activa. Entonces, ¿qué pasa? El paciente renal siempre va a tener la presión alta, ¿sí? Entonces, este sistema que es totalmente natural en un paciente sano, va a regular la presión arterial. O sea, si tenés la presión alta, lo va a regular a medida que se active este sistema, ¿sí? Entonces, una de las otras funciones del sistema renal es la regulación de la presión arterial. ¿Me entienden hasta ahí, no, chicos? Sí, profe. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, profe. Bien. Después, acuérdense, chicos, que esto lo tienen en el libro. Pero a veces en el libro quizás no está bien especificado, no está bien explicado, entonces está bueno que ustedes lo que yo hable lo anoten, lo apunten, porque después hay preguntas que yo saco de lo que yo les hablo a ustedes, entonces después hay preguntas que no saben contestar porque o no la vieron, entonces yo les recomiendo que vayan apuntando todo lo que yo les escribo, lo que yo les hablo, ¿sí? Otra función del sistema renal es la secreción de hormonas, ¿sí? También secreta hormonas. Mediante la secreción de hormonas, los riñones ayudan a regular las funciones. Por ejemplo, la producción de glóbulos rojos, ¿sí? A través de una hormona que se llama eritropoyetina, ¿sí? Esta hormona eritropoyetina, ¿sí? Que la regula los riñones, es como que envía, ¿sí? Ayuda a la médula ósea a producir los glóbulos rojos. No es que el riñón produzca glóbulos rojos, sino que el riñón ayuda, envía datos a la médula ósea para que ésta pueda producir glóbulos rojos. ¿Entendido? Profesora. Más o menos. Profe, ¿podría volver a repetir el nombre? Eritropoyetina. Ahí se los voy a escribir en el chat. Así lo tienen. Profe, ¿puedo volver a explicar esta parte? Dale. Ahí te lo explico. Una consulta, tenemos que tener presente lo que es ¿cómo se llama? Lo de la regulación de la presión a través del sistema ese que dijo renina angiostensina. Sí, lo tienen que saber. Lo tenemos que saber, o sea, la fisiología, cómo funciona. ¿Y cómo funciona la renina angiostensina? Que lo van a ver seguro, que lo van a ver en anatomía, chicos. ¿Cómo funciona la eritropoyetina? Es una hormona que la tiene el riñón o los riñones, ¿sí? Que esta hormona es como que activa, la hormona, esta eritropoyetina, activa a la médula espinal, para que
produzca los glóbulos rojos. Es muy importante que sepan esto, ¿sí? ¿Por qué? A ver, el paciente renal, ¿qué pasa con el paciente renal? El paciente renal seguro va a tener anemia, ¿sí? No solamente anemia, va a tener un montón de enfermedades, ¿sí? Un montón de patologías, porque ya explicamos que los riñones son el órgano blanco, muy importante, o sea, regula todo nuestro sistema. Entonces, son multisistémicos, ¿sí? Entonces, si el riñón no me ayuda a que yo pueda producir glóbulos rojos, seguro voy a tener anemia, ¿sí? Entonces, eso es uno de los por qué ustedes tienen que saber por qué, ¿sí? ¿Por qué existe la eritropoyetina? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué me sirve saber yo como enfermero? ¿Sí? Porque yo voy a conocer al paciente. Yo voy a conocer al paciente, sabiendo el funcionamiento de los riñones, ¿sí? Yo voy a conocer al paciente y decir, ah, sí, puede ser que tenga anemia por esto, por esto, por el otro, ¿sí? Si tiene anemia, tiene dificultad respiratoria, a ver, ¿por qué? Y porque si es un paciente renal, seguramente va a tener menos unidades de glóbulos rojos. Y si tiene menos unidades de glóbulos rojos, puede tener anemia. ¿Y qué pasa? Hay menos oxígeno en la hemoglobina. Entonces, sí, va a tener dificultad respiratoria. Porque hay una disminución de glóbulos rojos, hay disminución de oxígeno. Entonces, como enfermero yo tengo que saber relacionar todo eso, ¿sí? ¿Entendido, chicos? ¿Lo entendieron más Sí, o menos? profesora. Sí, profe. Bien. Entonces, también ayuda a la concentración de calcio, de fósforos, minerales, ¿sí? Que es para un buen funcionamiento de los huesos. O sea, ayuda a producir el calcio, el fósforo y los minerales que nosotros necesitamos para los huesos. Generalmente el paciente renal va a tener fácilmente, si hay que evitar las caídas del paciente renal, ¿por qué? Porque va a tener huesos débiles, ¿sí? Porque claro, me está funcionando mal el riñón, entonces voy a tener huesos débiles, entonces hay que evitar las caídas del paciente renal. Eso es una de las acciones de enfermería, ¿sí? Evitar al paciente renal, acompañarlo al baño, acompañarlo a deambular, acompañarlo a la cama, ayudarlo a acostar, que no se caiga, ¿me entienden? Entonces, para evitar posibles caídas y fracturas, ¿sí? Finalmente el paciente renal se fractura de nada, ¿sí? Entonces, uno de los, lamentablemente tienen esos problemas. También la vitamina D, ¿sí? Ayuda a activar la hormona de la vitamina D, por eso también el déficit de calcio que va a tener el paciente. ¿Sí? Hasta ahí entendieron, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe, ninguna. Bueno, al menos yo. Ninguna. No, profe. Bueno. Bueno, después vamos a pasar, estábamos hablando, habíamos llegado hasta lo que es la corteza de los riñones, bien. Sabemos que salen arterias, arteriolas, bien. Después de los riñones vamos a tener un par de uréteres. Los uréteres son tubos, ¿sí? Musculares, ¿sí? Que son los que se van a encargar en trasladar la orina, ¿sí? Porque ya saliendo del riñón, ya es orina saliendo del riñón. Pasa a los uréteres, ¿sí? Son dos. Un uréter sale, un uréter de cada riñón, ¿sí? Estos uréteres tienen un sistema como el sistema del peristáltico que tiene el sistema digestivo. ¿Se acuerdan? El peristaltismo que ayuda a
a que el alimento o el quimo llegue a finalizar, ¿sí? Bueno, esto es parecido, ¿sí? Tiene un peristaltismo, ¿sí? Está formado por fibras musculares que ayudan a que el líquido vaya descendiendo, ¿sí? Por estos uréteres. Estos uréteres van a desembocar en la vejiga, ¿sí? Entre la vejiga y el uréter hay un par de esfínteres que son los que se van a cerrar, ¿sí? Ellos son los que son los que, digamos, se cierran y se abren para que pase la orina y se cierren para que no pase más orina a la vejiga, ¿sí? Entonces, esa es la conexión que hay entre la vejiga y los uréteres, ¿sí? Estos uréteres se cierran, ¿sí? Y se abren para que pase la orina. La vejiga es un órgano que es un órgano muscular que se puede distender fácilmente, puede tener hasta 3 litros de orina dentro de esta vejiga, obviamente en una mega vejiga, ¿sí? Porque 3 litros de orina ya no sería tan normal, pero lo que quiero explicarles es que se puede estirar hasta tener 3 litros en la vejiga, ¿sí? Porque es un órgano bastante muscular, con muchas fibras musculares, ¿sí? Tiene elasticidad, profe. Sí, claro, tiene elasticidad, perfecto, bien. Con diuréticos puede llegar a eliminar más. Sí, no, por supuesto, sí. Disculpe, ¿el nombre de las válvulas estas que habían en los uréteres? Son esfínteres. Ah, Se estos. llaman esfínteres. Ajá. Ahí te lo voy a escribir en el chat. Ok. Bien. Estos son los que van a decidir si tiene que bajar la orina o no, ¿sí? Bien. Después, bueno, ya vimos que la vejiga, que es un órgano hueco, que está recubierto de musculación, de fibras musculares, ¿sí? Bien. Esta va a contener la orina, ¿sí? Tiene una contracción voluntaria, ¿sí? Estos músculos tienen contracciones voluntarias, ¿sí? De la pared abdominal. Los esfínteres por los cuales los uréteres entregan en la vejiga permanecen herméticamente cerrados para impedir que la orina vuelva a fluir hacia los uréteres. Eso es lo que evita, ¿sí? Evita la regresión, digamos, de la orina hacia los uréteres. Para eso están los esfínteres. Bien, después de la vejiga, vamos a llegar a la uretra, ¿sí? La uretra está conectada, ¿sí? Es un conducto que drena la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿sí? En los hombres la uretra tiene unos centímetros más que la uretra de la mujer, ¿sí? La uretra del hombre mide aproximadamente 20 centímetros, ¿sí? Y el de las mujeres mucho más corto, ¿sí? Creo que es con 4 centímetros, no me acuerdo bien, pero es corta, ¿sí? La uretra es más, tiene más, en el hombre es más larga porque comparte, ¿sí? Los conductos el aparato reproductor, ¿sí? Entonces, por donde pasa el líquido del semen, ¿sí?
Entonces va a compartir, ¿sí? Esa estructura, ¿sí? Entonces, por eso es más larga la uretra del hombre a la uretra de la mujer. ¿Cuáles son las desventajas de la uretra de la mujer a la uretra del hombre? Disculpe que la moleste, entonces sería más larga porque comparte esta estructura con el sistema reproductor del hombre. Claro, exacto, con el líquido seminal, acuérdense, el líquido seminal también se despide por esta uretra, digamos, es más larga la uretra, no es que comparte, pero tienen sus propios compartimentos, el líquido seminal con la orina. ¿Entienden? Cada uno, o sea, no comparten, pero sí comparten, digamos, el esquema, ¿cómo les podría decir? El órgano está compartido por la uretra y los túbulos del líquido seminal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la desventaja? ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de la mujer que tiene la uretra más corta? Es que tenemos más acceso a las bacterias, ¿sí? Infecciones urinarias. Claro, ¿por qué? Primero porque es corta, segundo porque está al lado, está muy cerca del ano, ¿sí? Y muy cerca de la vulva, ¿sí? Del orificio reproductor, ¿sí? De la vagina, digamos, ¿sí? Entonces, es muy probable que las mujeres siempre hagamos más infecciones urinarias, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales tenemos las desventajas. Otra es el pH, por ejemplo, en la embarazada, ¿sí? En la embarazada, el pH urinario, el pH urinario es más alcalino, ¿sí? Entonces es más propenso a digamos, a que tenga un sector propicio para las bacterias. Entonces, el pH alcalino es uno de las digamos, de las causas, ¿sí? De las infecciones urinarias. Yo cuando me embaracé de mis 2 hijas, en las 2 veces tuve cistitis, ¿sí? Las 2 veces tuve infección urinaria, porque el pH se vuelve más alcalino, ¿sí? Entonces, bueno, las relaciones sexuales también, el poscoito, digamos, siempre tiene que haber una buena higiene, ¿sí? Porque también eso nos produce infecciones urinarias, ¿sí? Las mismas bacterias se cruzan y, bueno, lamentablemente producimos infecciones urinarias, ¿sí? Y el otro, bueno, lo que está tan cerca del ano, ¿sí? Acuérdense que por eso la higiene tiene que ser de adelante para atrás. Sí, sin tocar la vagina y sin tocar la uretra. Siempre del ano hacia atrás, limpiándose y lavándose del ano hacia atrás. Entonces, eso sería una buena higiene, ¿sí? Siempre higienizado con agua y jabón, si es posible. Siempre, chicos. Siempre lavarse con agua y jabón para evitar posibles infecciones. Algo que no me quedó claro era lo del pH. ¿El pH se da generalmente así en hombres y mujeres? Y en este caso la mujer. ¿Por el hecho de que son hombres o mujeres o por el hecho de que tienen el... No, claro, pero se da por el hecho de que tiene más corto la uretra o solamente porque... No es por eso, sino porque tenés el pH urinario es mucho más alcalino, ¿sí? El pH de tu sistema, el pH es más alcalino, ¿sí? Ya después les voy a compartir, creo que en el pote Perry, chicos, está lo del pH. La eliminación urinaria está en el capítulo 45. Capítulo 45 de la página 1043.
tenés todo lo de eliminación urinaria y creo que sale ahí un cuadrito donde el pH mayor a 7 es alcalino y el pH menor a 7 es ácido. Cuando las mujeres nos embarazamos, el pH se nos vuelve más alcalino, ¿sí? Por eso es que es un sector para las infecciones. Estamos más propensas, ¿sí? A las infecciones urinarias. Se vuelve más propicio para la reproducción también, chicas. Cuando tenemos el pH, ¿viste? Cuando queremos tener bebés y estás haciendo un tratamiento y te miden el pH y cuando cuando estás ovulando, hasta el pH se vuelve alcalino. ¿Para qué? Para que los espermatozoides entren más espermatozoides y ya haya más lugar a que se produzca la fecundación. Profe, cuando el pH es bajo débil también pueden haber infecciones, ¿o no? Cuando es ácido, evitas un poco las infecciones. ¿Sí? Profe. Entonces, por eso es que tenemos somos más propensas a tener infecciones urinarias, porque es más fácil para que las bacterias entren al torrente, ¿cómo se llama? En el sistema urinario, ¿ah? Digamos a la uretra, ¿sí? Para que entren a la uretra. Y ahí pueden llegar hasta el riñón, o llegan las bacterias hasta el riñón. Así que, bueno, es bastante complicado el tema, ¿sí? Es bastante complicado el tema de las infecciones urinarias. Por eso les digo que tienen que tener una buena higiene, no se vayan, o sea, de sentarse en los inodoros, en los baños públicos, siempre lleven un algodón con alcohol se tienen que sentar, limpien bien el inodoro para poder sentar, porque nosotros las mujeres nos agarramos las bacterias en los baños. Entonces, por eso siempre es bueno poner un papel o poner algo para no contagiarnos. No sentarse. ¿Cómo? Sentarse. No sentarse, claro, pero por ahí, no sé, te puede Sí, producir pero un hay que accidente. evitarlo. Te produce un accidente y no, mejor llevar No, olvidate. algo. Totalmente. Así que, bueno, eso serían las recomendaciones, ¿sí? Que ustedes pueden darle a un paciente también para evitar las infecciones urinarias. Hay infecciones, por ejemplo, la cistitis, que como les decía recién, es una infección urinaria que se puede producir por una disminución del pH, ¿sí? O por esto de sentarse en cualquier lado, ¿sí? Usar los baños públicos. Hay algunas infecciones que se pueden derribar antibióticos, pero hay otros que no. Hay otras infecciones que pueden producir una inflamación, ¿sí? de los tejidos de la uretra, y no hay antibióticos que te resulte. Por ahí una buena higiene, como les decía recién, o asentamientos con té de manzanilla que hace que desinflame, ¿sí? la parte de la uretra, ¿sí? No usen ducha del bidet, traten de no usarlo para evitar infecciones, ¿sí? De cualquier otro bidet que no sea de tu casa, ¿sí? Traten de evitarlo, a eso. Bueno, pasamos a algunas infecciones, ¿sí? Esta es una, la cistitis. Otras también, hay una enfermedad que se llama pielonefritis, ¿sí? Que es una enfermedad bastante jodida de los riñones que ataca sobre todo
a la parte superior del sistema renal, ¿sí? Que hablábamos recién de la parte de la corteza, de la médula, del glomérulo, de la nefrona. ¿Cómo es el nombre de la enfermedad? Pielonefritis, que quiere ser inflamación del riñón. Pielonefritis. ¿Qué vendría a ser, profe, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo, Se llama, qué vendría a ser? es una infección. Ya te explico por qué se produce la pielonefritis. Es una bacteria, pielonefritis. Nefritis viene de inflamación, pielonefritis viene de inflamación, es cuando se inflama el riñón. ¿Por qué se inflama? Porque tiene una bacteria, porque está enfermo el riñón, ¿sí? Esta bacteria, la pielonefritis, afecta la parte superior del sistema urinario, o sea, los riñones, propiamente dicho, ¿sí? Por eso es tan invasiva. Acuérdense que el riñón está formado por arteriolas, capilares, es todo muy... todo muy chiquito, todo muy frágil. Los riñones son órganos muy frágiles, entonces una bacteria puede destruir el riñón, ¿sí? Cualquier bacteria puede destruir el riñón. Por eso la pielonefritis es una enfermedad donde el paciente necesita ser hospitalizado, ¿sí? Para empezar a colocar antibióticos y tratar de eliminar esta bacteria, ¿sí? Esta bacteria puede llegar a dejarte en diálisis de por vida. Entonces, bueno, ¿Se puede hacer una septicemia? Sí, también, porque si vos no actúas rápidamente en disminuir esa bacteria, se va la sangre. Acuérdense de que tenemos capilares, tenemos arteriolas, y eso va toda la sangre. Entonces se mezcla, se va la sangre y te puede producir, como vos decís, una septicemia. O sea, se va esa bacteria, se va a todo el cuerpo, a toda la sangre, y ahí comienzan a fallar a varios órganos, no solamente el riñón, ¿sí? Falla multiorgánico. Claro, el corazón, el cerebro y bueno, y demás órganos. ¿Cuáles son los síntomas de la pielonefritis? Fiebre. Seguro que va a tener fiebre el paciente, ¿sí? Fiebre. ¿Cómo? El color de la orina no. Y según el deterioro de ese riñón, según, ¿sí? No sé qué estaba preguntando Macari. Yo le dije el color del riñón, si no... Sí. Mira, este paciente, los síntomas de esta pielonefritis es un dolor lumbar, ¿sí? Un dolor lumbar, o sea, detrás en la espalda, un dolor lumbar que se irradia hacia adelante, hacia la parte abdominal, ¿sí? Que se puede confundir con un dolor de estómago, ¿sí? O un dolor de intestino. Bueno, puede confundirse, pero es un dolor que comienza atrás y se irradia hacia adelante, ¿sí? Este paciente, ¿sí? Este paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, ¿sí? Va a estar fatigado, más allá del dolor, ¿sí? Más allá del dolor, va a estar fatigado. Sí, en la pielonefritis puede disminuir la cantidad de orina, ¿sí? Puede disminuir
¿cómo Puede se ser llama? que ¿Cómo? la orina feo en la pilonefritis. Puede ser, según la analítica, si le sale cetona, si le sale cetona en la orina, sí puede tener un olor a cetona, que realmente se llama cetona porque tiene ese olor a cetona de que nos quitamos la esmalte de las uñas. Puede tener un olor característico, sí, fétido. Profe, Puede tener oliguria, ¿sí? Este paciente con pielonefritis puede tener oliguria, o sea que no va a orinar normalmente, ¿sí? Puede tener hematuria también, porque puede ser que tenga una lesión, esté muy lesionado el riñón, lamentablemente gracias a esta bacteria. Entonces puede tener orina en sangre, puede tener hematuria, ¿sí? Se confunde Sí, con los cálculos en los riñones. claro, en esos casos ya es otra, ¿sí? Ya es otra causa. Ya es otra causa, claro, son similares, exactamente. Por ejemplo, los cálculos, el cálculo renal puede estar también, capaz que saquemos la bacteria, saquemos la pielonefritis, pongamos un cálculo, ¿sí? Pongamos un cálculo renal. Si el cálculo puede estar en la parte superior del riñón, ¿sí? Que ya lo hablamos, puede estar en los uréteres, ¿sí? Puede estacionarse en uno de los uréteres esta piedra o cálculo o litiasis, o sea, el nombre científico se llama litiasis, que se los voy a escribir en el chat para que ustedes lo sepan, porque cuando trabajen, litiasis se llama. Son cálculos o piedras en el riñón, mal dicho popularmente, pero la verdadera palabra es litiasis, que puede ser litiasis en el riñón, puede ser litiasis en, ¿cómo se llama? La vesícula, ¿sí? Entonces, esa piedrita, ¿sí? Puede ubicarse en los uréteres, ¿sí? Entonces ese es el dolor tan fuerte que se siente y se llama cólico renal. Ya eso se le llama cólico renal, ¿sí? A ese dolor tan fuerte que comienza en la espalda y se puede ir hacia adelante y confundirse con un dolor de ¿cómo se llama? Dolor de estómago o dolor del sistema digestivo, ¿ah? Sí, profe. profe, ¿esa enfermedad puede ser parecida al lupo? O Sí, puede ser una causa también, puede ser una causa, sí. El lupus creo que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? No es contagiosa, eso es una enfermedad autoinmune que no hay una buena formación de glóbulos rojos y no hay plaquetas, entonces se producen hemorragias y comienzan a aparecer petequias, petequias son pequeñitas hemorragias que se ven puntitos rosados en la piel, en todo el cuerpo, son pintitas rosadas, ¿sí? A eso se le llama, ¿cómo se llama? Como hemorragias, pequeñas hemorragias, ¿sí? Por eso es el lupus, que hay un déficit de plaquetas, ¿sí? Entonces, bueno, ya hablamos del cálculo, ¿sí? Que es el dolor, a dónde se produce.
o si no, tenés los cálculos, tenés las infecciones por bacterias, ¿sí? Que también las infecciones urinarias se producen por bacterias, por cálculos, ¿sí? Acuérdense de la pielonefritis, que ataca la parte superior de los riñones. Acá dice que, según el libro, dice que las personas que padecen insuficiencia renal con frecuencia manifiestan fatiga, náuseas, vómitos y prurito generalizado de la piel. La causa de estos síntomas es la acumulación en sangre de desechos metabólicos, como los ácidos que los riñones enfermos no pueden excretar. El cansancio puede también ser el resultado de una reducción de la producción de glóbulos rojos, un problema frecuente en el caso de insuficiencia renal crónica. Acuérdense que si este paciente está fatigado, está cansado, es porque no tiene una buena producción, no ayuda a producir glóbulos rojos a la médula ósea, ¿sí? Por eso siempre va a estar cansado, ¿sí? Y va a estar nauseoso o va a tener vómitos, ¿por qué? Porque su riñón no va a desechar los residuos metabólicos que no nos sirven, no los va a poder filtrar el riñón. Entonces vuelven a la sangre, todos esos productos de desecho que nosotros no necesitamos, vuelve a la sangre, entonces el paciente comienza a tener vómitos, ¿sí? Y malestares, porque la sangre está infectada, la sangre está sucia, ¿sí? Por eso llegan a la diálisis. Claro, por eso llegan a la diálisis, ¿sí? Exactamente. Bueno, acuérdense también que el paciente renal, vamos a hablar de un paciente renal crónico, ¿sí? Un paciente renal crónico te va a hacer edemas. ¿Por qué? Porque el riñón, al no filtrar el agua, que exceso de agua que tenemos en el cuerpo, al no filtrarlo, al no sacar el exceso de agua, vuelve a la sangre, entonces se acumula esa agua, ese líquido se acumula en el intersticio, ¿sí? Pueden ser en los miembros inferiores, sobre todo en los miembros inferiores, entonces se va a producir edemas, ¿sí? El paciente renal generalmente tiene los miembros inferiores con edemas, ¿sí? Edemas. Edemas en miembros. A tener edemas. Cuando tienen las piernas hinchadas, quiere decir edemas, ¿sí? Ustedes van a ver que ustedes le ponen un dedo al paciente, suponte en la pierna, y ustedes, le presionan el dedo contra la pierna, en este caso, y se le hunde, ¿sí? Se le hunde. Eso quiere decir edema. Eso quiere decir que está con exceso de líquido, ¿sí? Generalmente el paciente renal le pasa eso. Y bueno, y también en el sacro, ¿sí? En el sacro, que es el último sector de la columna vertebral, ¿sí? Esa parte se llama sacro, también se les hace edema, ¿sí? Se llena de líquido esa parte, ¿sí? Edema de sacro se llama. Esto lo va a tener el paciente renal. Es una acumulación de líquidos, ¿sí? Ese es el edema, una acumulación de líquidos. Sí, o sea, es perceptible en los tobillos, en los pies, ¿sí? Siempre generalmente en los miembros inferiores o en la cara, ¿sí? En la cara puede ser en los ojos, ¿sí? Los ojos hinchados, ¿sí? En los ojos hinchados te da
con edemas, eso significa que puede tener el paciente renal, ¿sí? Los ojos hinchados, llenos de líquido. Las manos también, los miembros superiores, las manos llenas de líquido, son las manos hinchadas. Así que sí, ¿por qué tiene tan hinchadas las manos? Porque hay retención de líquido, ¿sí? Eso le pasa al paciente renal. Retiene líquido. Bueno. Vamos a ver con los problemas de micción, ¿sí? Los problemas de micción. Micción es la orina, miccionar, ¿sí? Orinar es lo mismo, ¿sí? Es micción. Generalmente hay pacientes que pueden tener algunos síntomas, por ejemplo, una próstata inflamada o protastitis. Protastitis se le llama a la próstata inflamada, que puede ser por un tumor o puede ser por un mal funcionamiento, ¿sí? Por eso mismo los varones, ¿sí? Tienen que hacerse los estudios, ¿sí? Pertinentes con el urólogo a partir de aproximadamente los 40 años para ver en qué estado tiene la próstata. ¿Por qué? La próstata, el cáncer de próstata es terrible, es fulminante, es lo más doloroso que hay, ¿sí? Entonces es bueno que el varón siempre, a partir de los 40 años, siempre, todos los años se haga un estudio sobre cómo funciona su próstata, ¿sí? Así que bueno, eso es uno de los consejos que yo les doy a todos los chicos y que los aconsejen, ustedes como alumnos, aconsejen a todos los amigos que tengan varones, que a partir de los 40 años tienen que comenzar a hacerse el estudio de la próstata, ¿sí? Para evitar posibles tumores. Y más cuando vos tenés en tu familia hubo algún caso de cáncer de próstata, ¿sí? Por más razón, entonces hay que hacerse ver y hacerse analíticas, hacerse por el urólogo, ¿sí? Estos pacientes que tienen problemas de protastitis, ¿sí? Generalmente miccionan muchas veces en la noche, se levantan muchas veces en la noche a orinar, ¿sí? Eso se le llama nicturia. Estos pacientes se pueden levantar hasta 5 veces en la noche a orinar. Entonces, esos pacientes van a presentar nicturia. Estos generalmente son pacientes que ya tienen el problema, no es que si tomamos mucha agua el día anterior o la noche anterior, obviamente que nos vamos a levantar a orinar en la noche, pero eso es obvio, pero en un paciente con protastitis se va a levantar muchas veces, o sea que ojo con los síntomas, mucho ojo con los síntomas. Y dolor al orinar, ¿sí? Que puede producirse, esa prostatitis te puede producir una infección urinaria también, ¿sí? En el hombre. Bien. Hasta ahí más o menos. ¿Tienen alguna duda? Está bien, profe. No, profe. Por ejemplo, la orina. Las orinas, la orina normal tiene color ámbar, ¿sí? Se le llama ámbar al color, no es amarillo ni naranja, no. Es color ámbar. Así se llama la orina normal. Hay otra característica de la orina que es la hematuria, ¿sí? Que es una orina que viene con sangre. Es muy probable que este paciente tenga un cáncer renal, un cáncer, puede ser el cáncer de vejiga o puede ser un cáncer
un tumor en la parte superior de los riñones. Entonces, bueno, eso comienza como no filtra bien el riñón, entonces comienza a sangrar. O un tumor, ¿sí? Que puede estar también en los uréteres, puede estar un tumor en la vejiga también, ¿sí? Entonces, eso produce hematuria, ¿sí? Que ya directamente va a ser sangre y ya casi nada de orina, ¿sí? Por ejemplo, hay una hematuria que se llama hematuria franca, se llama franca cuando es lo único que es sangre nada más, ¿sí? En vez de orinar, sale sangre. Y eso, bueno, es bastante... es un paciente que ya tiene muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas renales, que puede también ser causado por una protastitis, en el caso del hombre, ¿sí? Es muy probable que esa hematuria venga por un cáncer de páncreas, de próstata. Después tenemos, bueno, la hematuria, después tenemos la priuria, una orina priúrica, ¿sí? Que tiene priuria, es como que es purulenta, ¿sí? El color así, color pálido, grisáceo, pálido grisáceo. ¿Sí? Que se me había trabado. ¿Cómo? ¿Me lo podría volver a repetir que se me había trabado en internet? ¿Cuál? ¿Cuál parte te quedaste? No, la última partecita, profe. Y la última parte estuve hablando sobre la protastitis, que la protastitis puede ocasionar hematuria, ¿sí? En un hombre, en un varón, si presenta hematuria franca, que prácticamente sangre, es muy probable que sea un paciente con un tumor en la próstata, ¿sí? Por eso es muy doloroso, muy doloroso. Entonces, por eso siempre se recomienda tener un control sobre la próstata, ¿sí? Y más cuando tenés antecedentes de cáncer de próstata. Con más razón tenés que hacerte ver. Tenés que tener un buen control, ¿sí? Con el urólogo. Y bueno, la mujer puede tener hematuria puede tener un cáncer o un tumor en la vejiga, ¿sí? Y eso te puede producir una hematuria. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Profe, ¿y cuando la orina sale con espuma? ¿Cómo? Cuando la orina sale con espuma. No, nunca he visto una orina con espuma. Y puede ser priúrica, pero no, nunca he visto Dicen que orina los con diabéticos espuma. pues, a veces lo hacen con espuma. Sí, puede ser, sí. Puede ser Profe, que... una pregunta. Sí. Respecto a la protastitis, si la persona ha tenido cáncer pero no de próstata, ¿puede tener posibilidad que también tenga protastitis? Si ha tenido otro tipo de cáncer. Y puede ser de que sí, puede tener, sí. Si el paciente tiene células cancerosas, puede tenerla en cualquier lado. O sea, en este caso puede ser una prostatitis porque cáncer en la próstata o cáncer en el páncreas o cáncer de estómago, es según dónde tuvo el cáncer. Bien, por más que haya pasado mucho tiempo. ¿Y cómo? Los antecedentes de cáncer pueden ser de cualquier tipo y le puede dar de próstata. Claro, o sea, a ver, si vos tuviste a un familiar que tuvo un cáncer de próstata, siendo varón, puedes tener el riesgo, ¿sí? De padecer la misma enfermedad. Por eso es que hay que llevar siempre un control estricto, sobre todo aquellos que tuvieron familiares con esa enfermedad. Y lo mismo pasa con la mujer.
si tuviste antecedentes de cáncer de útero o si tuviste antecedentes de cáncer de mama, tenés más probabilidades que otra persona que no lo haya tenido, ¿sí? Que no haya tenido antecedentes. Sí, sí, Por sí. eso hay que, aquellos que han tenido familiares antecedentes, tienen que hacerse controles más estrictos, más seguidos, para evitar cualquier Agarrarlo a tiempo. cualquier problema. Exacto. Así que, pero bueno, por supuesto que el estudio del Papa Nicolau, el estudio de las mamografías, de los estudios transvaginales, hay que hacérselos igual. Ahora ya no hay, por más que no hayas tenido antecedentes, te los tenés que hacer igual, porque el tema del estrés está aflorando muchas enfermedades, ¿sí? Lamentablemente el estrés es el que hoy es uno de los causantes de muchas enfermedades. Entonces, exacto. Hay que disminuir el estrés, no volverse tan loco. Bueno, ustedes están estudiando, por ahí sufren de estrés y yo los entiendo porque yo he sido estudiante y también me he estresado y bueno, pero es... ¿Me puedes conectar? Ya está la otra profesora. Sí. Bueno, listo. Estamos Ya, sí. terminando. Chao. Nos vemos la semana que viene, acuérdense, para el parcial, ¿sí? Profesor, Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Buen fin de semana, ¿sí? ¿Alguien quiere profe, hablar? ¿ir algún PowerPoint o PDF de sistema renal, aparte de los videos que subió? Sí, les debo eso, les debo el PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan buen fin de, chicos. Gracias, igualmente, profesora. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Chao. Estudien lo que tienen que rendir la semana que viene.